tema de hoy es secado de materiales, ¿sale? ¿Qué trata esto? ¿Qué cosa es el secado de materiales? A ver, vamos a ver. Bueno, primeramente, pues hablemos del secado de sólidos, ¿sale? El secado es una operación en que la humedad de una sustancia, generalmente sólida, de preferencia sólida, se elimina por medios térmicos, ¿sí? Es decir, le ayuda pues, a que se evapore esta cantidad de agua, una energía térmica, ¿vale? El secado generalmente se refiere a la eliminación de cantidades relativamente pequeñas de agua de un material sólido o casi sólido, ¿sale? Implica también la transferencia del líquido de un sólido húmedo a una fase gaseosa insaturada, un medio de secado, ¿sale? Durante la operación de secado, la transferencia de masa y calor ocurre simultáneamente, eso está pasando al mismo tiempo, ¿sí? El calor se transfiere de la mayor parte de la fase gaseosa del medio de secado a la parte sólida y la masa se transfiere de la fase sólida a la fase gaseosa en forma de un líquido, ¿sale? Y el vapor a través de diversas resistencias, ¿sí? Eso es lo que va a estar pasando dentro de nuestro secador. Entonces, en el secado se eliminan cantidades relativamente pequeñas de agua o un grupo líquido de material sólido a unos semisólidos, ¿sale? Utilizando energía térmica, utilizando calor, en pocas palabras, ¿sale? Mientras que la evaporación se elimina una cantidad relativamente grande de agua de las soluciones. Entonces, de la evaporación eliminamos más cantidades de agua. En la parte de secado solamente eliminamos pequeñas cantidades de agua. Y va a llegar un punto en el que ese material ya no se va a poder secar más. La humedad que tenga en ese punto, por más que queramos calentar y meter más energía térmica, no va a pasar de ahí. Ese va a ser una limitante que vamos a tener en este proceso. Entonces, el secado implica la eliminación de agua a una temperatura inferior al punto de ebullición, ¿sale? Mientras que la evaporación implica la eliminación de agua como vapor en su punto de ebullición, ¿sale? Parecieran ser lo mismo, pero no lo es. Aquí no estamos evaporando, estamos quitando cantidad de agua a un sólido, ¿sale? El secado implica la circulación de aire caliente u otro gas sobre el material sólido para la eliminación de agua, mientras que la evaporación implica el uso de calor de vapor para la eliminación solamente y exclusivamente de agua. ¿Vale? Bien. Entonces, obtener productos casi en forma seca es el propósito de la operación de secado. Casi. ¿Te das cuenta? Aquí te he puesto varias imágenes donde tú puedes ver que efectivamente este material no está al 100% seco, ¿sale? Simplemente está parcialmente secado. Mientras que para obtener soluciones concentradas es el objetivo principal de la evaporación. La evaporación es quitar cantidades de agua por completo. En este proceso no. En este proceso se trata solamente de eliminar la mayor cantidad de agua que podamos eliminar de este sólido, ¿sale? Entonces, como la eliminación de humedad por medios térmicos es más costosa que la mecánica, por ejemplo, la filtración, el contenido de humedad del material debe reducirse a nivel mínimo posible por este último medio antes de que el material se alimente a otros equipos de secado, ¿vale? Bien. En la mayoría de las operaciones de secado, el calor requerido para evaporar el agua es proporcional es proporcionado por el aire caliente o cualquier otro medio de secado de gas, ¿sí? Los del secado es con frecuencia la última operación de los procesos de fabricación y generalmente se lleva a cabo después de la evaporación. Ah, mira, después de haber evaporado pasamos a la parte de secado, ¿sí? Luego podemos pasar también a la filtración o a la cristalización, va a depender de qué proceso estés haciendo, ¿no? Pero este proceso de secado se lleva después de la filtración, después de la evaporación o después de la cristalización del material, ¿sale? Entonces, esta operación se lleva a cabo en las industrias, lo que son la alimentaria, la química, la agrícola, la farmacéutica o la textil. Sobre todo, aquí en esta parte de aquí en la farmacéutica se usa demasiado. Hay que secar ciertos materiales, ¿sí? En la alimentaria, pues bueno, vimos unos ejemplos por ahí, ¿no? En la parte química también es muy común utilizar esta parte, ¿vale? Bien. Para reducir el costo de transporte, ¿para qué nos sirve la operación de secado? Bueno, pues ya sabes, si yo quito cantidades de agua, pues yo reduzco la cantidad en peso. Y acuérdate que muchos servicios que nos da otras empresas o dependiendo de lo que estemos nosotros manejando, a veces para poder transportar eso nos cobran por peso. Entonces, si tenemos, no sé, es 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, pues es una cantidad de efectivo que tenemos que pagar. Entonces, en algunas veces es mejor, pues secar estos materiales a lo más que se pueda y pues bueno, de 1 tonelada podemos pasar a media tonelada. Tenemos el mismo material, simplemente que está entre comillas deshidratado.
¿vale? Entonces, para purificar un producto cristalino de modo que elimine el solvente que se adhiere a los cristales. Bueno, en el caso de secado, perdón, en el caso de cristalización, se ocupa el secado pues para eliminar todo este solvente que llegase a quedar dentro de tus cristales, ¿sale? Bueno, ¿para qué también nos sirve? Bueno, para hacer un material más adecuado para su manipulación y almacenamiento. Obviamente, si a lo mejor era húmedo más grande, a lo mejor seco es un poco más pequeño y puedo almacenarlo en unas partes que sean mucho más pequeñas o para yo acomodar a mi criterio, ¿sale? Para el manejo y almacenamiento de sólidos secos, pues es más fácil siempre, ¿no? Para cumplir con las especificaciones del mercado de productos sólidos establecidos por los clientes. Obviamente a veces hay materiales que necesitamos que no estén húmedos, ¿sí? Entonces, para proporcionar propiedades definidas de los materiales, en algunos casos para prevenir la corrosión que surge debido a la presencia de humedad, ¿sale? En algunos casos por eso que se hace el secado. El gas de cloro seco no es corrosivo, pero los rastros de humedad lo hacen muy corrosivo. Entonces hay que ver con qué material, con qué gases estamos secando nuestros materiales. Bueno, de manera general eso es el secado. Vamos a ver lo que es la estática del secado. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos al secado directo. Puede efectuarse de modo continuo o discontinuo, ¿sale? Entonces, el método discontinuo, una vez cargado el secador, se hace circular el aire de secado y se supone, bueno, y se supone que sus condiciones permanecen constantes en todo el tiempo. Eso suponemos dentro de la idealidad que siempre suponemos. En el método continuo, tanto la alimentación del sólido a secar como el aire entran continuamente al secador, variando a través del mismo las condiciones de aire y del sólido a secar. Entonces, ¿qué estamos dando a entender aquí? Pues se va a introducir un calor que va a ser arrastrado por aire, ¿sí? En este caso sería aire seco. El aire seco va a entrar caliente, toca la superficie de este material y simplemente arrastra la humedad que se encuentra en él y la va pasando a otro sistema y el material pues se va quedando sin tanta humedad. Básicamente es eso. Entonces, hablamos de humedad, pero ¿qué es la humedad? Anteriormente, cuando veíamos torres de enfriamiento, definíamos este punto de humedad. Pero bueno, ¿qué es la humedad? La humedad es el contenido o el contenido de humedad de un sólido puede expresarse sobre la base seca o sobre base húmeda. Entonces, cuando hablemos de humedad, se puede expresar sobre base seca o sobre base húmeda. Y mucho ojo en este concepto a partir de aquí. Una cosa es base seca y otra cosa va a ser base húmeda. Entonces hay que poner mucha atención en este concepto, ¿sale? En los cálculos de secado resulta más conveniente referir la humedad a base seca. Ojo aquí, en los cálculos que voy a hacer de mis líneas de secado, lo mejor sería trabajar todo esto en base seca, aunque en algunos casos se lleva a cabo en base húmeda. Y es muy importante definir o tener bien definido cuál es la diferencia de tener base seca y cuál es la diferencia de tener base húmeda, ¿sale? Entonces, esto debido a que permanece constante a lo largo del proceso de secado, ¿sale? Por lo tanto, entenderemos por humedad de un sólido al peso del agua que acompaña a la unidad de peso de sólido seco. Oh, aquí me está dando una relación. El peso de agua, kilogramos de agua, que acompaña a la unidad de sólido seco entre kilogramos de sólido seco. Ok, perfecto. Peso de agua entre kilogramos de kilo seco. O peso de la humedad entre kilogramos de kilo. Ok. Vamos a definir esto más adelante. Bueno, también tenemos otro concepto más. En esta parte de aquí es la humedad de equilibrio y este punto es bien importante. Humedad de equilibrio, dice. Cuando un sólido húmedo se pone en contacto durante un tiempo suficiente con un aire de temperatura y humedad determinadas constantes, suponiendo que la cantidad del aire es lo suficientemente grande para que sus condiciones no varíen con el tiempo de contacto, ¿sale? Entonces alcanzarán las condiciones de equilibrio entre el aire y el sólido húmedo, ¿sale? Se denomina humedad de equilibrio del sólido a la humedad alcanzada por el sólido en equilibrio con el aire en las condiciones dadas. Una vez que yo ya encontré las condiciones de humedad de equilibrio, yo quiero pensarlo así, que ya no podré secar más ese material. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esta otra definición. Tenemos humedad de equilibrio, tenemos humedad, ya vimos que la humedad, que es preferente ocuparla sobre una base seca, y tenemos la humedad de equilibrio, otro término bien importante, ¿ok? Y esto es, ¿qué es la humedad de equilibrio? Bueno, la humedad alcanzada por el sólido en equilibrio con el aire y con las condiciones que estemos trabajando, ¿ok? Bien, entonces que la humedad de equilibrio la vamos a representar en esta parte del curso como X mayúscula asterisco o X minúscula asterisco, como tú la quieras llamar. Al final, mientras tú identifiques tus variables, no pasa nada. El chiste que es X asterisco, esa es la humedad de equilibrio, ¿sale? Y esta
es el límite al que puede llevarse el contenido de humedad de una sustancia por contacto con aire de humedad y una temperatura determinada. ¿Qué pasa aquí? Una vez que alcanzamos nosotros la humedad de equilibrio, por más que calentemos, por más que dejemos más tiempo nuestro material secando, lo puedo dejar 1000 horas, pero no va a pasar de ahí. Una vez que llega la humedad de equilibrio, ya no se va a secar más ese material. Ese es mi punto límite. Ya no puedo secar más. ¿Sale? Entonces, eso es la humedad de equilibrio. Bien, en general. Entonces hablemos un poquito de los cuerpos húmedos y los cuerpos higroscópicos. ¿Qué son estos? Bueno, los cuerpos higroscópicos son aquellas sustancias que atraen agua en forma de vapor o en forma de líquido de su ambiente. Por ejemplo, ustedes han visto estos materiales, sílica gel, entre algunos otros, que son capaces de absorber agua del ambiente. Por ahí tienen unas perlitas que luego le echan a las peceras, que son así de sílica, las agregan, son unas pelotitas y empiezan a absorber agua y se empiezan a hacer grandes. Entonces, ese es un cuerpo higroscópico, ¿sale? Tienden a absorber agua del ambiente, ¿vale? Cuando la presión de vapor del agua que acompaña al sólido es menor que la tensión de vapor del agua a la misma temperatura. Bueno, esa es la función de los cuerpos higroscópicos. ¿Y qué pasa con los cuerpos húmedos? El ejemplo más típico y más común pues, es una esponja, ¿sí? De cuando la presión de vapor del agua que acompaña el sólido es igual a la tensión de vapor del agua a esa misma temperatura. Estos cuerpos, así como los ves, son completamente sólidos. Tú agarras una esponja y es un sólido, por más que quieras decir que no. Entonces, una vez que tú metes una esponja al agua, esta absorbe la humedad, pero sigue con su estructura, a menos que tú la presiones, entonces se empieza a sacar toda el agua que contiene, ¿no? Este es un cuerpo húmedo. ¿Sale? Llámese también un trapo, un pañuelo, también puede ser un cuerpo húmedo, sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, de acuerdo con la siguiente figura, para una temperatura determinada, la presión del vapor del agua contenida en el sólido aumenta con su humedad para todas las sustancias hasta alcanzar el valor de la tensión de vapor o la presión de vapor, para que se entienda mejor, del agua pura a la temperatura considerada. Entonces aquí tenemos diferentes materiales, ¿no? Aquí tienes este kaolín, que es el primero, este que ustedes ven acá, un modelo muy ideal. Tenemos para el papel es el número 2, este que ustedes están viendo acá. Luego para la cola, dice que aquí es un material, ¿no? Aquí está esta parte de aquí. Luego tenemos la nitrocelulosa en el punto número 3, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Para la lana, también hay que sacar la lana es el punto número 5, entonces va a ser esta que va a estar acá. Va a presentar este tipo de curvas cuando hacemos este secado. Cuando aquí tenemos algún tipo de cuero, que es el número 6, es este que tenemos acá, presenta esta forma, ¿sí? Y bueno, finalmente cuando estamos secando tabaco, y aunque no les sorprenda, se seca el tabaco antes de pasar al proceso de tener ya nuestros cigarritos, no digo marcas porque nos enganchan acá. Entonces, el tabaco va a presentar esta curva que está aquí, y así con muchos más materiales, ¿no? Aquí nada más son unos ejemplos. Y mira, las gráficas son de presión de vapor contra humedad entre kilogramo de agua y kilogramo de sólido seco. Ah, ¿te suena esto? ¿Te acuerdas la definición de hace un rato de humedad que decía que se iba a expresar en base de material seco? Bueno, aquí tenemos, entonces estaba efectivamente correcto lo que yo te decía. Humedad es kilogramos de agua entre kilogramo de sólido seco. Ah, ok. Y por este lado tenemos la humedad relativa del aire. Ahí está. ¿Vale? Es una forma de hacer estas gráficas. Nosotros vamos a ver lo más que podamos de este curso, aunque lo que nos viene marcado en el temario es simplemente hacer las curvitas, pero vamos a ir un poco más allá. Ok. Otro término más que debemos de conocer, pues es la humedad libre, ¿sale? Pues aquí tenemos nuestra curva de secado, la que ustedes ven aquí. Aquí está con esta presentación. Aquí tenemos la humedad retenida, tenemos la humedad en el equilibrio, que más o menos sería la que encontraríamos por acá. Tenemos la humedad libre, que es esta parte que está aquí. Son varios términos que nosotros debemos tener en cuenta. Contenido de humedad relativa del gas y bueno, cositas acá. Dentro de ellas tenemos a la humedad libre. Mira, es esta parte que está aquí. Entonces se denomina humedad libre de un sólido a la diferencia entre la humedad del sólido y la humedad de equilibrio con el aire en condiciones dadas. Y entonces la humedad libre la vamos a expresar con la letra F para este curso. Puedes agarrar otro libro y puede tener otra nomenclatura. En mi caso, de mi nomenclatura va a ser la letra F. La letra F se refiere a humedad libre. Y la humedad libre es igual a la humedad menos la humedad de equilibrio, ¿sale? Esta va a ser la humedad libre. Entonces, por consiguiente,
es la humedad que puede perder el sólido después de un contacto suficiente prolongado con el aire en condiciones dadas y constantes, ¿sale? Y depende tanto de la humedad del sólido como de la humedad relativa del aire. Mucho cuidado con eso. Entonces ya saben ustedes que si en dado caso es necesario usar la carta psicométrica, pues usamos la carta psicométrica. Si no es necesario, pues bueno, simplemente hacemos nuestros cálculos conforme tengamos los datos en nuestro problema. Ok, tenemos otro término más, la humedad ligada o agua ligada. También se le conoce así, agua ligada o humedad ligada, ¿sale? Es el valor de la humedad de equilibrio del sólido en contacto con el aire saturado o bien la humedad mínima del sólido necesaria para que ésta deje de comportarse como un cuerpo higroscópico, ¿sale? Que no esté absorbiendo más humedad del ambiente. Bueno, tenemos ahora, si tenemos la ligada, también tenemos que tener la humedad desligada o agua desligada. Esta es la diferencia entre la humedad del sólido y la humedad ligada, o bien la humedad libre del sólido en contacto con el aire saturado. Esa es la desligada, ¿ok? Entonces, es evidente que si el sólido tiene humedad desligada, se comporta como húmedo, ¿sí? Si no era un cuerpo higroscópico, pues entonces va a ser un cuerpo húmedo. Es así de simple, ¿no? Son los dos conceptos que vimos hace un momento. Entonces, si es así y tenemos humedad desligada, pues esto es un cuerpo húmedo, ¿vale? Bien. ¿Cuál es la cinética del secado? Y aquí nos vamos a ver con la velocidad de secado y todo eso. Es parecido, sí vamos a calcular velocidad de secado en el periodo antecrítico y postcrítico, pero no nos vamos a meter en tanto relajo como nos metíamos en el curso de cinética, que es un poquito complicado. Aquí también vamos a ver unas que otras integrales, ¿sí? Cinética, al final de cuentas, derivadas integrales. Entonces, no te preocupes, vamos a ir viendo paso a paso cómo se va resolviendo todo esto. Entonces, hablando de la cinética del secado, se define como la velocidad de secado por la pérdida de humedad del sólido húmedo en la unidad de tiempo, ¿sí? Y más exactamente por el cociente diferencial, menos la derivada de la humedad entre la derivada del tiempo, ¿sí? Operando en condiciones constantes de secado, es decir, con aire cuyas condiciones, ya sabes, temperatura, humedad, velocidad, presión, etcétera, permanecen constantes con el tiempo, ¿sí? Entonces, analíticamente, la velocidad de secado se refiere a la unidad de área de superficie de secado con la siguiente ecuación. Entonces, tenemos que W, donde W hace alusión a la velocidad de secado. Entonces, tenemos que W es igual a S. ¿Y qué cosa es S? S es el peso del sólido seco, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. S es el peso del sólido seco. A es el área. ¿El área de qué? El área donde tú estás poniendo a secar ese material, no del material, entiéndase. Aquí puedo decir que es el área de mi charola, si lo quieres ver así, ¿vale? Eso multiplicado por la derivada de la humedad entre la derivada del tiempo. En este aspecto, y de aquí en adelante, nosotros vamos a usar T minúscula y teta como constantes del tiempo, ¿sí? Ese de teta va a ser una constante de tiempo, va a ser la derivada del tiempo, ¿vale? Bien. El A es el área de la superficie expuesta, te decía yo en el caso de la charola, ¿no? Donde tú estás colocando el material para secar. Y esto, bueno, la velocidad de secado, ya te lo había mencionado. Entonces ahora vamos a hablar del periodo de secado. Ya vimos que la cinética de secado es esta ecuación. Esta hay que tenerla presente. Aquí tengo unas derivadas. Ojo con las derivadas. Si tengo derivadas, en algún momento tendría que integrar. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces, para los periodos de secado. Entonces, en las experiencias de secado o en las prácticas de secado, como ustedes lo quieran entender, al representar la humedad del sólido frente al tiempo, operando en condiciones constantes de secado y circulando el aire sobre el objeto a secar, se obtienen curvas como las indicadas que vamos a ver un poquito más adelante, en la que se puede observar que el principio de la humedad del sólido disminuye linealmente, o sea, una porción recta de la representación, ¿sale? O lo que es lo mismo durante el periodo de velocidad de secado menos la derivada de la humedad entre la derivada del tiempo permanece constante. Esta derivada, esta parte, pues, permanece constante a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener una gráfica donde por una parte en un tiempo se va a mantener de manera lineal y a eso se le conoce como el periodo antecrítico. Vamos a llegar a un punto crítico donde ese secado va a empezar a caer, 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 hasta que llegue al punto de equilibrio. Entonces, esta primera parte se le conoce como periodo antecrítico, ¿sí? Después ahí, te digo, después de ese punto ya se le conoce como el periodo postcrítico, para ya no estarte leyendo las diapositivas. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos una curva de secado, tenemos tiempo contra humedad. ¿Sale lo que tenemos aquí? Tiempo contra humedad, tenemos una gráfica de este tipo, donde vemos que ese periodo constante es este que se mantiene aquí.
Aquí la velocidad de secado en este punto, hasta acá, donde ves el área punteada, se mantiene constante. Y entonces te decía yo, este proceso de secado, y se puede ver desde esta gráfica, tiene dos puntos muy importantes. Uno es el punto donde se mantiene constante, ¿sí? En este tiempo el secado se mantiene constante, sigue secando, sigue secando, sigue secando, hasta que empieza a caer esa velocidad de secado, empieza a caer, a caer, a caer, a caer, hasta el punto de equilibrio. Entonces, la primera que tenemos aquí es cómo se vería un modelo ideal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve cuando trabajamos con materiales porosos? Cuando trabajamos con materiales porosos, más o menos se ven así estas curvas que ustedes están viendo acá. Cuando son materiales, perdón, estos son los no porosos y estos son los porosos. Ahí está. Y cuando tenemos materiales del tipo granular, más o menos así se van a ver nuestras gráficas de secado, ¿sale? Aunque entiendes una cosa, no estoy graficando de manera lineal. Las gráficas de secado se hacen a modo de dispersión, ¿sí? Se hace por dispersión y se hacen ajustes a las líneas en un cierto sector de puntos para nosotros determinar gráficamente la velocidad de secado, el X de equilibrio y bueno, todo lo que tengamos que nosotros estar calculando. Este punto que está aquí, todo este punto de acá, este punto de acá, se conoce como el punto crítico, ¿sí? Este es el punto crítico. De aquí para atrás, periodo antecrítico. De aquí para acá, periodo antecrítico. Y entonces, en este punto, encontramos este valor de la humedad crítica. Es este punto, justo aquí, donde hace el cambio y empieza a bajar toda esta velocidad de secado, ¿sale? Ahí tenemos el punto crítico y la humedad crítica en este punto que está aquí. Estoy dando el concepto rápidamente, ahorita los definimos, pero bueno, así es como se leen estas gráficas. Realmente no es nada difícil, es prácticamente conocer el desarrollo, conocer mis ecuaciones y con eso todo se hace por sí solo. Mira, dice, a partir de los datos de secado empleados para la construcción de la figura, se pueden obtener los datos de la velocidad de secado. Mira, aquí, esto, acuérdate de lo que vimos hace un momento, W era igual a S entre A por esta parte que está aquí, ¿no? Entonces, esta de aquí es la velocidad de secado y aquí tenemos las condiciones de humedad, ¿sale? Entonces tenemos menos la derivada de la humedad con respecto al tiempo o el sólido seco entre el área menos la derivada de la humedad por la derivada del tiempo. ¿Sale? Ahí está. Entonces, frente a la humedad, tal como indicamos en la figura, para distintos tipos de materiales según el mecanismo. Esto de aquí es la velocidad de secado. Esto de aquí es esto que está aquí. Aquí está la velocidad de secado. Entonces, si yo quiero conocer la velocidad de secado en el periodo antecrítico, simplemente me voy a ir para acá y voy a trazar una línea para acá y voy a tomar el dato que yo tenga aquí. Así es como se calcula la velocidad de secado. Pero bueno, vamos a ir viendo ejemplos. Bien. Entonces, en esta figura se presentan dos tramos completamente diferentes. Ya te decía, el antecrítico y el poscrítico. ¿Eh? Dice, el primero corresponde a un periodo de velocidad constante. Es este que está aquí, el antecrítico. El periodo de velocidad constante desde la humedad inicial. Ah, aquí otro término más. La humedad inicial, X0. Ah, ok, aquí está X0. Hasta una humedad crítica, lo que ya te había dicho, la humedad crítica va a ser en este punto donde empieza a decaer la velocidad de secado. Entonces aquí tenemos el punto crítico y aquí tenemos la humedad inicial, ¿sale? El valor de la humedad crítica depende de las condiciones de aire seco o el aire de secado y el espesor del material a secar. Ah, otro concepto más, el espesor del material. Ok, bien. Para la mayor parte de la sustancia, este valor se debe determinar experimentalmente. Uy, qué mala onda. Esto normalmente cuando ustedes lo hacen en su laboratorio, les dan allá el secador rotatorio o el secador de bandejas. Entonces lo que hacen es en sus charolas, ponen arena, harina, lo que sea, le echan un poco de humedad. Primeramente pesan su sólido cuando lo reciben, le agregan humedad y después en un periodo de tiempo van a ir tomando muestras, de esto, ¿no? Lo meten al secador, lo sacan, lo pesan, lo meten, lo sacan, lo meten, lo sacan, lo pesan, y ahí van a estar haciendo pruebas y van a darse cuenta que en un periodo de tiempo, pues el peso del material va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque va perdiendo humedad, ¿sí? Y entonces ya tienen tiempo contra peso. Por ejemplo, para hacer una gráfica, puedes hacer una gráfica que representa exactamente lo mismo que vimos hace un rato, sin ningún problema. Entonces, esto es lo que se va haciendo experimentalmente. Ya que tenemos esos datos, pues metemos las ecuaciones, ajustamos esos valores y podemos calcular estos datos de dispersión que yo te digo. Entonces, la práctica del laboratorio de secado, pues básicamente es eso, pesar un material, pesarlo cuando lo recibimos, agregarle un poco de agua
y meterlo al secador rotatorio o al secador de bandejas e ir pesando nuestros materiales hasta ver que realmente horas, no sé, te des cuenta que a lo mejor a la hora pesa 1 kilo, a las 2 horas sigue pesando 1 kilo, a las 3 horas sigue pesando 1 kilo. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tú llegaste a 1 kilo, ahí se terminó el secado. Y entonces ya puedes proponer ciertas condiciones para lo que estás haciendo, pero eso es a prueba y error, ¿vale? Bien. Entonces, el segundo corresponde al periodo de velocidad decreciente, el poscrítico, poscrítico que está aquí, pues obviamente la velocidad va decayendo, ya no se mantiene constante. Periodo anticrítico y periodo poscrítico. Periodo de velocidad constante, periodo de velocidad decreciente, como tú lo quieras llamar, es exactamente lo mismo. Entonces, el periodo de velocidad decreciente se extiende desde la humedad crítica, desde este punto que está aquí, hasta la humedad final. La humedad final es esta que tenemos acá, ¿sale? Cuyo límite es la humedad de equilibrio, ¿sale? Esta que está aquí. Y listo. Entonces, para esto, pues hay que conocer realmente todo este tiempo, qué tiempo tardó de llegar acá y luego de llegar hasta este punto que está acá. Y a todo eso, pues se le conoce como el tiempo crítico. El tiempo crítico de secado necesario para que la humedad del sólido descienda desde su valor inicial hasta el crítico, o sea, desde aquí hasta acá, ¿sí? Ese tiempo es el que corresponde al instante en el que la curva de secado se separa del comportamiento lineal, o sea, el tiempo que va a ir hasta acá. Y entonces ya me voy haciendo una idea, no sé ustedes, yo me voy haciendo una idea, que voy a tener un cálculo para el tiempo con alguna integral para conocer el periodo antecrítico y después voy a conocer otro tiempo, con posiblemente otra integral, para conocer el tiempo poscrítico, ¿sí? O de velocidad decreciente. Y entonces el tiempo total de secado va a ser igual al tiempo antecrítico más el tiempo poscrítico. Y entonces ahí la suma de estos dos valores pues me va a dar el tiempo de secado total, ¿sale? Del material que yo esté trabajando. Y bueno, me da aquí unos ejemplos de algunos materiales. Entonces aquí tenemos el espesor, más o menos en centímetros, ¿no? Y la humedad crítica de ese material. Si sabemos esto, ya la armamos, porque sabemos que con esto yo puedo hacer una serie de datos y hacer una aproximación al tiempo de secado que va a llevar ese material. Y si no, pues bueno, todo a prueba y error. Entonces tenemos diferentes materiales. Albayalde, arcilla cerámica, arena de mar, azul de Prusia, caolín, carbonato de cobre, cuero al cromo y bueno, entre muchos otros más ahí que pueden ustedes viendo el espesor y la humedad crítica.